Yo andaba en el mundo, en el pecado, y quizás las circunstancias, llegué a un momento donde ya el alcohol no me era suficiente, donde ya las fiestas no llenaban ese vacío que había dentro de mi corazón. Mi madre tuvo cáncer, mi madre en medio de ese proceso estuvo a punto de morir. Yo me recuerdo que una vez yo le dije a Dios, Dios, si tú me sanas a mi madre, yo no vuelvo a consumir alcohol. Porque a veces decimos, yo quiero conocer al Dios que abre puertas, pero para tú poder conocer a ese Dios, necesitas puertas cerradas. A veces decimos, yo quiero que Dios me provea esto, pero para tú poder conocer al Dios que provee, necesitas estar en escasez. Yo quedé en casa y yo le decía a Dios, Dios, tú me confirmaste, tú me dijiste que me saliera de la empresa, que porque tú me ibas a respaldar. Y ahora yo me encontraba con una palabra en la casa encerrado porque no podía salir a trabajar. Todos tenemos una historia que contar y sin duda alguna nuestra historia con Dios es la mejor historia que podemos nosotros tener para contarle a otras personas. Por eso hemos venido con Erley Hurtatis, un joven cristiano que hoy nos va a contar su historia con Dios que también puede ser la tuya. Así que espero que estés cómodo, que estés sentado, estés listo y preparado para conocer ese testimonio que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Y si es de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otras personas para que también ellas sean bendecidas con lo que Dios hace en hombres comunes, pero que saben que tienen un Dios poderoso. Entonces, Erley, bienvenido a este espacio llamado Mi Historia con Dios. Amén, gloria a Dios, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, damos gloria a Dios por este momento y que este tiempo pueda ser de bendición. Claro que sí. Entonces, bueno, hablando o comenzamos con la edad. ¿Cuántos años tienes? Y me gustaría enseguida preguntarte a cuántos años conociste de Cristo. Actualmente tengo 30 años, ya casi cumplo Edad 31 sacerdotal. por la misericordia del Señor. Y bueno, a eso más o menos de la edad de 24, 25 años fue que pude tener ese encuentro con Jesús. ¿Y cómo fue ese encuentro con Dios? Bueno, ese encuentro con Jesús, antes de ese encuentro hubo un contexto, sucedieron muchas cosas en mi vida. Yo vengo de una vida de pecado, una vida que cuando no tenía a Cristo andaba quizás en fiestas, quizás hacía muchas cosas del mundo. Y cuando llegué a tener ese encuentro con Dios, me sucedieron muchas cosas, digamos, tuve muchos problemas en la familia, hubieron circunstancias y situaciones que me sucedieron que fueron como Dios haciéndome ese llamado para que yo pudiera ir hacia sus pies, porque quizás a veces Dios nos llama de muchas maneras, pero a veces nosotros no entendemos. Y hay momentos donde Dios permite o Él se hace a la tarea de que nos sucedan cosas difíciles para poder llegar a los pies de Él. Y así fue mi vida. Yo andaba en el mundo, en el pecado, y quizás las circunstancias, llegué a un momento donde ya el alcohol no me era suficiente, donde ya las fiestas no llenaban ese vacío que había dentro de mi corazón. Llegaba un momento donde yo llegaba en las noches a mi cuarto y no encontraba respuesta. Mi madre estaba enferma. Habían muchas circunstancias económicamente, mi familia estaba muy mal y todas esas cosas hicieron o sirvieron para yo poder tener un encuentro con Jesús. Bien, entonces, hablando justamente de eso, vamos al principio. ¿Cómo inicia esta vida que tú la narras y dices que fue una vida muy difícil y que fue una vida muy alejada de Dios? ¿Cómo a qué edad comenzó? ¿Qué empezaste a hacer? Cuéntanos un poco sobre tu adolescencia. Bueno, como yo crecí siendo, digamos, quien a mí me instruyó fue mi madre, porque no conté con un padre que estuviera allí a mi edad de adolescencia. Nunca tuve un padre físico que estuviera allí como apoyándome. Entonces, fue mi madre quien le tocó hacerse a la tarea de criarme, de instruirme. Y sea como sea, eso afecta en el sentido
de que esa ausencia de un padre físico a uno como joven o como adolescente llega tarde que temprano a costarle mucho eso a uno, porque quizás no es fácil para uno como adolescente en el colegio ver a los demás niños que iba el padre a buscarlos a ellos y uno no tener eso. Entonces, uno va creciendo así y va uno creciendo con muchos vacíos, va uno creciendo con muchas cosas en el corazón y bueno, ya llegando a la edad de 16, 17 años, empecé a probar el alcohol, empecé a andar con amistades que me empezaron a influenciar en fiestas, en las cosas que este mundo ofrece. Entonces, eso conllevó a que yo a la edad de 20, 22, 23 años ya estuviera literal adicto a esas cosas. Eh, digamos, cada semana yo tenía que estar tomando, yo trabajaba fuerte, pero ¿para qué trabajaba? Para tomar, para salir a fiesta, porque tenía un vacío dentro de mi corazón que yo buscaba cómo llenarlo y no encontraba la manera, no encontraba cómo llenar ese vacío y entonces intentaba con alcohol, con fiestas, con mujeres, pero nada de eso pudo llenar el vacío que yo llevaba dentro de mi corazón. Y en ese momento que pensaba, o sea, vamos a irnos a esa edad en donde de pronto tomabas estas decisiones, ¿qué venía a tu mente cuando decías, no, un fin de semana, todos los fines de semana voy a tomar? ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno, como en aquel entonces yo asistía a la iglesia católica, a la religión tradicional, Ajá. yo era ese tipo de gente que yo iba a la misa y de la misa salía a la fiesta. Esa es la religión tradicional. Entonces, según yo, entre comillas, yo pensaba que estaba bien con Dios, porque yo iba y yo iba y escuchaba la palabra allá en la iglesia, pero después salía a pecar. Pero yo no había tenido un encuentro con Dios, no sabía en qué estado como tal se encontraba mi vida con Dios. Entonces, ahí fue donde sucedieron tantas cosas, donde en medio de situaciones adversas, problemas, escasez, enfermedades en mi familia, todas esas cosas conllevaron a yo en algún momento decir, yo necesito que mi vida cambie. Yo iba a la iglesia y yo salía siendo igual. Llegó un momento donde yo mismo dentro de mí yo decía, ya no me sacia yo ir a esa iglesia. Y en ese momento yo me encontraba en medio de adversidades. Mi madre tuvo cáncer. Mi madre en medio de ese proceso estuvo a punto de morir. Yo me recuerdo que una vez yo le dije a Dios, Dios, si tú me sanas a mi madre, yo no vuelvo a consumir alcohol. Y así fue. En medio de ese proceso, fíjate, le hice una promesa a Dios en donde aún yo todavía no le había recibido en su corazón, pero en lo poquito que había aprendido y conocido de Dios, yo me humillé hacia Él y le hice esa promesa, le hice ese juramento. Y entonces, después de eso, ¿qué sucedió? Yo me empezó a crecer un anhelo dentro de mí, como de buscar otro lugar donde congregarme, porque yo decía, yo quiero conocer a Dios, porque a veces yo leía la palabra y leía cómo la palabra enseñaba de Jesús, que Él sanaba a los enfermos, que Él libertaba a los cautivos, y yo decía, yo esto es lo que necesito. Y ahí fue donde pude tener un encuentro con Jesús. Después de ahí, yo fui a un culto en una iglesia de aquí de la ciudad y fui necesitado. Fui con la necesidad de Dios, fui con el corazón abierto, porque yo decía, yo necesito cambiar. Yo decía, yo necesito que mi vida cambie. Y yo ya había escuchado hablar de un Jesús que transformaba vidas. Y yo decía, yo necesito a ese Jesús en mi vida. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Jesús? Fue algo muy especial. Yo me acuerdo que ese día estaban orando por los enfermos y el predicador decía, pueden pasar aquí al frente las personas que tengan alguna necesidad o que quieran a recibir a Cristo en su corazón.
Y yo me acuerdo que yo en ese día no lo dudé ni un segundo, porque antes de yo haber llegado a ese culto, ya había en mi corazón como ese deseo por conocer a Jesús. Y cuando yo pasé al frente, yo sentí una experiencia que nunca había sentido. Empecé a sentir la presencia de Dios y empecé a sentir ese abrazo de un padre que quizás no tuve físicamente, pero que espiritualmente en ese momento estaba empezando a tener. Claro, porque Dios en nuestra vida se convierte en el gran yo soy. Y cuando hablamos del yo soy, habla la Biblia de que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y a falta de un padre, Dios se convierte en ese padre. Y cuando nos falta un amigo, Dios se convierte en ese Amén. amigo. Cuando nos falta alguien, Él es ese alguien que uno necesita, ¿cierto? Amén. Entonces, bien, aceptaste a Cristo. Amén. ¿Qué pasó luego en tu vida? ¿Qué pasó esos primeros meses? ¿Cómo fue esos primeros meses luego de aceptar a Cristo? Bueno, espiritualmente fue algo muy bonito porque empecé a conocer de Jesús. Mi vida empezó a cambiar por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo día tras día empezó a transformar mi vida. Empecé a cambiar mis conductas. Empecé a cambiar todo lo que antes hacía que a Dios no le agradaba. Porque cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, Él es allí donde Él hace esa tarea de transformarnos. Es allí donde el Espíritu Santo nos redarguye, nos da el sentir de que quizás nosotros antes hacíamos cosas que a Dios no le agradaba y quizás nosotros las hacíamos y era normal para nosotros, pero cuando ya estamos en Cristo y quizás hacemos algo que a Dios no le agrada, ya allí el Espíritu Santo por dentro empieza a uno a redarguirlo, a darle ese sentir de que uno está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y fue algo muy bonito espiritualmente. Empecé a sentir esa paz que solo Cristo puede dar, esa paz que no me la dio el alcohol, esa paz que no me la dio las fiestas, las mujeres, sino que solamente Jesucristo pudo darme la paz que yo tanto necesitaba. Bueno, y generalmente, por lo menos cuando muchas personas llegan a Cristo, de pronto llegan con amigos, llegan con toda esta influencia. Para ti fue sencillo. ¿Cómo fue ese proceso de decir, dejo todas estas cosas que antes conocía para adaptarme o empezar a que mi vida sea agradable a Dios? De hecho, en ese sentido fue una de las partes más difíciles para mí personalmente, porque como tú dices, yo venía con amistades del mundo, yo venía con ese tipo de personas que me llevaban quizás a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y en el momento en que yo me arrepentí, recibí a Cristo en mi corazón, muchos de esos que yo llamaba amigos se apartaron de mí, se hicieron a un lado porque ya ellos decían, no, pero si yo ya vengo a tu casa y te invito a una fiesta y ya tú no quieres ir a una fiesta. Ellos me decían, no, pero si ya te escribo, te llamo, que vamos a tomar a tal lado y ya tú no quieres. Entonces, esas personas que yo, entre comillas, pensaban que eran amigos míos, terminaron yéndose aparte de mí, porque ellos dijeron, no, ya él no toma, ya él no sale a fiestas. Entonces, me terminaron, digamos, poniendo aparte. Y yo entré como en ese proceso de que Dios fue quitándome todas esas personas de mi lado. Es como Dios diciendo, es que necesito que tú y yo estemos solos. Y así fue. No era fácil, digamos, amistades de tiempo, pero ellas mismas se fueron apartando, ¿sí? Habían varios amigos que me decían, yo te pongo 2 meses y tú vuelves aquí a las fiestas con nosotros. Terrible. Y yo decía, yo en ese momento, yo cuando escuchaba esas palabras, yo decía, solo Dios me puede ayudar. Porque es que ellos me conocieron en el mundo, cómo era yo, alegre, fiestero. Entonces, ellos les daba duro como tal verme ahora que ya yo no los acompañaba a esos lugares. Y entonces ellos decían, no, yo te doy 2, 3 meses y tú vuelves con nosotros. Pero yo estaba seguro que estaba en las manos de Dios. Y en medio de esos momentos tuve muchos momentos difíciles porque humanamente en esos momentos me sentía solo.
quizás por las amistades que antes tenía, pero pienso yo que todo era un propósito de Dios y era Dios como trabajando en mí en esa área de que yo entendiera que solamente era Él y yo. Y bueno, y hasta que pude lograr superar eso y el Señor siempre estuvo allí conmigo. Sí, eso es impresionante porque muchas veces Satanás ejerce esta presión, ¿cierto? Y nos coloca una fecha límite. Vas a ser cristiano hasta tal punto. Y de pronto humanamente uno dice, bueno, Dios me queda agarrado, pero siempre está este temor y será que será, ¿cierto? Pero ahí es como con lo que tú decías, Dios nos sostiene de la mano. ¿Cuántas de pronto personas nos han puesto una fecha límite cuando uno llega a la universidad? Hasta te duró 2 semestres, un semestre siendo cristiano. Pero lo importante es entender que en todos los momentos Dios está con nosotros. Y decías algo que me llamaba mucho la atención, y era que uno humanamente muchas veces se siente solo. Y eso creo que a todas las personas que somos cristianas nos ha pasado en algún momento, porque creo que a veces Dios nos empieza a limpiar. A limpiar. Porque a veces uno siendo cristiano, uno a veces no sé, se desconcentra y entonces Dios empieza, bueno, necesitas una limpieza de amistades, una limpieza de personas, una limpieza de todo. Y un momento uno dice, bueno, me siento solo, pero qué bonito lo que tú decías, Dios está allí para recordarnos que al final se trata de Él y nosotros. Amén. Cierto, entonces, nos contabas de que antes de Cristo tú eras muy dado a tomar alcohol. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de dejar de tomar alcohol. ¿Fue sencillo? ¿Fue difícil? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad, me recuerdo que aproximadamente un mes antes de recibir a Cristo en mi corazón, un 31 de diciembre, ese día yo dije, no vuelvo a tomar alcohol. Ese día fue un 31 de diciembre y como tal, ese día estaba tomando, pero ya yo tenía ese anhelo de recibir a Cristo, de conocerle a Él, y yo ya quería un cambio en mi vida. Entonces ese día yo expresé estas palabras y dije, no vuelvo a tomar alcohol. Y por la gracia del Señor y su misericordia, hasta el sol de hoy, no he vuelto a tomar alcohol. Dios es bueno. Ha sido Dios, Él me ha ayudado, Él ha sido el que me ha ayudado, me ha fortalecido en medio de todas las circunstancias, porque a veces pensamos que bueno, listo, yo vengo del mundo y quizás en el mundo sufrí, pasé momentos difíciles, sí, y a veces pensamos o nos imaginamos, bueno, ahora llego a los pies de Cristo y todo va a ser color de rosa, pero cuando empezamos esta carrera del Evangelio, nos damos cuenta que así no es, porque es que cuando venimos del mundo venimos con un corazón quizás herido, con un corazón lleno de odio, lleno de rencor, y es allí donde Dios se hace a la tarea en nuestras vidas de empezar a cambiarnos, a transformarnos. ¿Y cómo hace Dios para podernos transformar a nosotros? Quizás muchas veces Él lo hace por medio del dolor, quizás Él nos tiene que pasar por el desierto, porque cada cristiano, cada uno de nosotros, tenemos que pasar por esas etapas, porque digamos, por medio del desierto, es allí donde verdaderamente vamos a conocer a Dios y Dios se muestra así con nosotros. Dios nos permite situaciones adversas, pero es para eso, para que cada día le conozcamos más, para que tengamos que quizás nosotros arreglar cosas que venían del mundo y estaban mal para Él. Y eso que dicen me llama la atención porque es totalmente cierto. Muchas veces cuando uno llega a Cristo, de pronto hay esta concepción errada de que en Dios todo es color de rosa. Pare de sufrir. Pero eso no es el Evangelio. El No. mismo Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces sabemos que llegaste a Cristo, una nueva vida, esta paz, este amor, esta amistad con Dios, esta comunión con Dios. Pero también hablabas de que hay desiertos. ¿Cuál fue uno de esos desiertos en tu vida siendo cristiano? Bueno, como cuando llegué a Cristo, llegué, como dicen por ahí, reventado, económicamente llegué mal, había enfermedad en mi casa, en mi familia. Entonces, esos primeros meses de yo estar yendo a la iglesia, de buscar a Dios, fueron súper difíciles porque, digamos, ya yo empecé a depender de Dios. Ya no era como en el mundo,
que si digamos tenía alguna necesidad, un ejemplo, yo buscaba a alguien que me prestara o quizás podía hacer un mal negocio o algo que quizás no fuera tan mal, pero uno a veces en el mundo hace algo. Entonces, ya estando en Dios no era así. Ya yo estaba dependiendo de Dios y esos primeros meses en el Evangelio fueron difíciles para mí, para mi familia. Entonces, uno de esos desiertos, ¿cuáles fueron? Me recuerdo mucho que habían días literalmente que yo estaba en casa y ese día había culto en la iglesia. Y yo estaba con mamá y le decía a mamá, mami, hoy vamos al culto, ¿cierto? Y ella me decía, sí, claro, hijo, tenemos que buscar a Dios. Pero, ¿qué sucedía? Había un problema. Digamos, para poder ir a la iglesia nos quedaba siempre apartado. Yo tenía una moto en ese entonces, pero cuando íbamos a organizarnos, a cambiarnos para irnos hacia la iglesia, yo me daba cuenta en ese momento que estaba en reserva, no tenía gasolina. Y en ese momento no teníamos dinero, no teníamos 5,000, 10,000 pesos para echarle combustible a la moto. Y nos íbamos en reserva a la iglesia y Dios nos volvía a regresar a casa y aún la moto tenía gasolina. Impresionante. Y fueron momentos difíciles. Me recuerdo que había momentos donde a mí ya me daba pena ir a la iglesia porque era la misma camisa, ¿sí? Entonces era el mismo pantalón, eran los mismos zapatos. Y fue ese desierto, fueron esos momentos que el Señor utilizó para Él empezar a transformarnos. Allí fue donde empecé a conocer al Dios que provee, el Dios que abre puertas. Fue de esa manera, porque a veces decimos, yo quiero conocer al Dios que abre puertas, pero para tú poder conocer a ese Dios, Claro. necesitas puertas cerradas. A veces Total. decimos, yo quiero que Dios me provea esto, pero para tú poder conocer al Dios que provee, necesitas estar en escasez. Y eso fue lo que Dios me permitió experimentar en esos primeros meses de mi vida cristiana. Bueno, ¿y esa es la misma situación que vives hoy día? Pregunta. Por la misericordia del Señor, no. Dios ha sido muy bueno. Y justamente por eso te pregunto quiero que nos cuentes cómo pasó de ese momento tan difícil a Dios prosperarte, porque sé que hoy día tienes una empresa. Entonces, hablamos de una situación totalmente distinta. ¿Cómo fue ese proceso de ver esa mano de Dios a favor de tu vida? Bueno, fue un proceso siempre largo. Digamos, yo en aquel entonces trabajaba en una empresa. eh, ya cuando llevaba meses de estar asistiendo a la iglesia, cada día en ese primer amor, llegó un momento donde yo decía, porque como yo estaba en la empresa y me tocaba trabajar los domingos, llegó un momento donde yo decía, yo no puedo seguir permitiendo perderme más una escuela dominical. Yo tenía esa necesidad de poder estar en un culto, en una escuela dominical, pero a causa del trabajo no podía. Entonces, económicamente aún seguía en un estado normal, estaba ahí cumpliendo con los compromisos, pero llegó un momento donde yo dije, yo necesito otro trabajo o necesito que Dios me ayude quizás a trabajar independiente, porque yo anhelo servirle a Dios. Yo decía, yo quiero, Dios me llamó a mí con un propósito y si yo estoy trabajando en esa empresa no me va a quedar tiempo para congregarme. Entonces allí fue donde entré en esa etapa de tomar la decisión de cambiar de trabajo o independizarme. Me recuerdo mucho que llegó un día, yo me acerqué a mi pastor actual, que fue el que me bautizó, el pastor John Sánchez, y le dije, pastor, me está sucediendo esto y esto. Y Dios me ha puesto en el corazón de independizarme, pero aún estoy en duda porque, digamos, no tengo un capital como tal para hacerlo, no tengo, digamos, tal dinero para yo decir voy a tomar esa decisión. Entonces el pastor me dijo, hijo, Dios te va a ayudar. Dale, hijo, que Dios te va a respaldar. Yo me acuerdo mucho de esas palabras. Y bueno, yo agarré esa palabra y la creí. Me acuerdo que después de ese consejo de mi pastor, en eso entramos en esa semana de primicias, hubo un ayuno en la iglesia, cuando en ese entonces yo me congregaba en la iglesia Jesucristo es vida,
Y yo me acuerdo que en esa semana yo hablé con mi jefe en la empresa y le dije, jefe, yo necesito que esta semana usted me dé un permiso, porque esta semana hay un ayuno en la iglesia y yo necesito estar de tal hora a tal hora. Yo allí tenía 2 horarios, entonces yo a él le dije a mi jefe, yo le puedo hacer el horario de cierre para que usted me dé ese permiso. Y el jefe me terminó dando ese permiso. ¿Qué dije yo? Yo le dije al Señor, Señor, esta semana de ayuno la voy a hacer con el propósito de que tú me hables y me confirmes si me puedo independizar, si tú me vas a respaldar en esta decisión que voy a tomar. Y así fue. Yo empecé esa semana de ayuno con el deseo de buscar a Dios. Estaba expectante que Dios me hablara, que Dios me dijera, hijo, ve adelante, toma esa decisión o espera que más adelante te abriré otra puerta o algo. Y precisamente así fue. Ya terminando esa semana de ayuno, me acuerdo que hubo un predicador y habló un tema donde el predicador decía, si Dios te ha puesto algo en el corazón, hazlo, que Él te va a respaldar. Y yo decía, ya Dios me está confirmando. Esto es lo que Yo necesitaba. decía, esto era lo que yo necesitaba. Pero fíjate, a veces pensamos que para que Dios nos confirme algo o nos hable algo, a veces pensamos que puede ser fácil o no tenemos que esforzarnos. Y fíjate lo que me tocó hacer. Me tocó hablar con mi jefe que me diera un permiso. Me tocó esforzarme yo para tomar esa semana de ayuno, para que Dios me respondiera. Y ese esfuerzo que yo hice tuvo recompensa, porque Dios terminó respondiéndome. Y fue allí donde yo tomé la decisión de independizarme. Me acuerdo que en ese tiempo llegó un banco a la empresa y ese banco llegó prestando plata a todos los trabajadores. Me acuerdo que muchos de los trabajadores amigos míos prestaron dinero, 10, 20 millones, y por ahí me enteraba que muchos compraban lujos para su casa. Y yo dije, esta es la oportunidad que necesitaba. Me acuerdo que ese banco me prestó un dinero y yo con ese dinero vine y recogí todas mis deudas que tenía y las pagué. Y me quedó un porcentaje de dinero del crédito. Y yo dije, Señor, con este dinero es que voy a empezar a trabajar independiente, porque yo te quiero servir. Es que cuando le decimos algo a Dios y es algo que va conforme a la voluntad de Él, Dios nos respalda. Claro. Dios está presto para respaldarnos. Ahora, yo tomé la decisión. Me recuerdo que me retiro de la empresa. Antes de retirarme de la empresa había tenido problemas y quiero contar este testimonio porque sé que le va a servir a muchas personas que son cristianas y quizás están trabajando en una empresa. Me recuerdo yo que en aquel entonces, como yo era en ese momento, había estado como supervisor de un punto de venta. Yo había acostumbrado a mis compañeros de trabajo, yo manejaba un grupo de 20, 30 muchachos, de que todos los días cuando saliéramos de trabajo, en el pasillo de la puerta de salir, hacíamos una oración a Dios y le dábamos gracias por ese día y aprovechábamos esos momentos para orar por cada una de las familias de ellos. Me recuerdo que en aquel entonces habíamos 2, 3 cristianos más en ese lugar. Y eso fue una experiencia muy bonita, porque había muchos jóvenes que no conocían a Dios y se fueron escuchando la oración, la palabra, y eso fue haciendo algún efecto en ellos. Pero ¿qué sucedió? Se levantó el enemigo. Mm. Eh, Hubieron personas de talento humano en esa empresa que quizás no gustaban de Dios y se enteraron de lo que nosotros estábamos haciendo. Y me acuerdo que una vez llegó una muchacha que trabajaba ahí de talento humano y me dijo, Arley, vea, me han puesto quejas de usted, porque los muchachos están diciendo que están saliendo tarde del trabajo por culpa suya, que porque usted los pone a orar y los hace salir tarde. Ella me dijo esas palabras y yo le dije, ok, bueno, yo le dije, vea, señora, la verdad es que si salimos unos minutos más tarde, es porque nos quedamos orando a Dios para que Dios prospere esta empresa, para que Dios bendiga este lugar. Y si a ustedes como cabeza no les gusta eso, ya ustedes dirán, no lo volvemos a hacer, porque yo respetaré la decisión de ustedes. Ahora, si usted dice que los muchachos están haciendo eso, te dijeron eso, yo quisiera que usted hiciera una reunión con todo el grupo de trabajo y que yo estando ahí presente, ellos me digan lo que te dijeron a ti.
porque cuando nosotros oramos, yo veo a todo el grupo de trabajo animado y contento cuando hacemos esa oración. Claro. Y el enemigo se ¿Y levantó, qué te dijo la de recursos humanos? callada. No me dijo absolutamente nada, se fue, ella no quedó, quedó sin palabra. Y a causa de eso tuve muchos enfrentamientos hubo una gerente en ese momento que tampoco quería nada con Dios. Y había ese encono ahí. Pero bueno, me acuerdo que cuando yo me retiré de la empresa, esa gerente y la familia de ella dijo, le pongo un mes, 2, 3 meses que él regresa aquí. Ellos decían eso porque ellos conocían que yo no tenía dinero. Ellos decían, él no tiene con qué trabajar independiente. Pero es que ellos estaban equivocados porque ellos no conocían el Dios que yo tenía. Y Dueño hasta del el oro y de la sol de plata. hoy, amén. Gracias a Dios que pude trabajar en esa empresa y hasta el sol de hoy sigo trabajando independiente, sigo trabajando, viviendo por fe y creyéndole a Dios. Así fue todo ese proceso. eh, Después de tomar la decisión, porque hay un último testimonio de ese trabajo, Cuéntame. después de tomar la decisión, yo salgo de la empresa, yo estoy animado, estoy expectante, estoy con un poco de temor porque voy a vivir algo que nunca había vivido, trabajar independiente para aquellas personas que quizás han trabajado en una empresa y ahora son independientes, ellos entienden y saben que no es lo mismo. El tú ser trabajador de una empresa muy diferente al tú ser tu propio jefe, el gerente, el encargado de todo en tu propia empresa. Entonces, yo salgo de la empresa y a la semana de yo haber salido de la empresa, porque yo dije voy a tomarme un receso de 15 días en casa para descansar, y a la semana de yo salir de la empresa, aparece el COVID y automáticamente toda la ciudad la cerraron. Yo quedé en casa y yo le decía a Dios, Dios, tú me confirmaste, tú me dijiste que me saliera de la empresa, que porque tú me ibas a respaldar. Y ahora yo me encontraba con una palabra en la casa encerrado porque no podía salir a trabajar. Al mes no podía salir a trabajar. Ya me tocó coger plata del capital del trabajo para ir a comprar comida. Y mi fe empezaba a decaer, porque humanamente somos así, ¿sí? Humanamente somos así, nuestra fe a veces mengua, Totalmente. ¿sí? Que Así, nosotros no somos super cristianos ni super humanos. no, nuestra fe a veces mengua por las circunstancias, ¿sí? Entonces, pero yo estaba allí creyéndole a Dios. Y yo pienso que Dios permite todo eso para probarnos, para, para mirar qué hay en nuestro corazón, para mirar si le amamos a Él por lo que Él nos da o por lo que Él ya hizo por nosotros. Oh, ¿Sí? tremendo. Y yo estaba allí creyéndole a Dios. Después de eso, ya reabrieron la ciudad. Me tocó ir a ayudarle a mi papá a trabajar y aún no empezaba mi proyecto. Pero yo estaba creyendo. Yo decía, Dios, tú dijiste algo que ibas a hacer conmigo y yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo a tu palabra. Me acuerdo que a los 2, 3 meses todo se empezó a organizar, empecé a hacer mi proyecto y Dios empezó a abrir puertas, Dios me empezó a ayudar, fue un proceso, al principio como todo, al principio es difícil, pero fue pasando el tiempo y Dios cumplió lo que Él me dijo hasta el sol de hoy. Claro, porque al final me parece impresionante porque Dios prueba también nuestra fe. Hay un texto bíblico que me gusta y es el texto bíblico en donde Pedro le dice, están en la madrugada en la barca, Jesús viene a ellos y Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, bueno, ven. Yo creo que a veces uno le se pone a decirle así a Dios, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y uno empieza a orar, Padre, yo quiero, y Dios le dice a uno, bueno, ven, hágale. Yo digo, renuncia, créeme, ¿cierto? Y uno sale al agua y cuando uno está en el agua, el tema es que uno no, cuando uno está en la barca no recuerda que hay una tempestad, pero cuando está allá afuera en el agua
y empieza a ver las olas que a uno lo quieren tumbar, ¿cierto? Entonces pasa lo que humanamente nos pasa a todos y Sí, es empezamos a decir, ¿será? ¿Será? Pero ahí es donde hay que mirar a Cristo. Él me dijo que yo saliera y dependo de Él, no sí. de mí. Y Pedro nos hundió, tú no te vas a hundir, el Amén. ley nos hundió, créeme, tú tampoco lo vas a hacer. Entonces, bueno, hasta el sol de hoy, entonces Dios te ha prosperado, te ha ayudado. Amén, claro que sí, mi hermana Karen. Dios ha sido bueno. Y bueno, ahí estamos sirviéndole al Señor, enfocados en la obra de Dios. Y es allí donde la palabra del Señor no se equivoca. Cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Cuando nosotros nos esforzamos por anhelar de Dios, por buscar su presencia, por el servirle a Dios, Dios va a estar allí presto para abrirnos puertas, para organizar nuestra vida, porque quizás hay muchas personas que hoy son cristianas, que tienen anhelo en su corazón servirle a Dios, pero quizás hoy están en un trabajo que el horario no les permite ellos servirle a Dios como quisieran. Bueno, hay que orar a Dios y hay que decirle, Señor, yo quiero servirte, ayúdame, dame un mejor trabajo, porque Dios lo puede hacer, porque Y hay el que tomar deseo de Dios es decisiones. ese, que nosotros le sirvamos, solo que a veces digamos, nosotros nos acostumbramos, nos Nos quedamos conformamos. en el problema, nos conformamos, decimos, es que no puedo servirle a Dios por esto y ya, nos quedamos manicruzados, pero Dios no quiere eso. Así es. Dios nos está llamando a que nosotros seamos esforzados, a que nosotros seamos valientes y el ser valiente es creerle a Dios, Y atreverse. atreverse, Atreverse a salir del agua y claro, a confiar en la palabra que Dios nos a da. confiar, Porque Dios nos da una palabra, pero no nos dice cómo vamos a llegar a esa palabra. claro, Dios le prometió a Pablo el día que se convirtió que lo iba a usar para predicar a los gentiles. amén, Pero al día siguiente no lo mandó a predicar a los gentiles. Pasaron años amén. antes de que eso pudiera suceder. Entonces, Dios nos da una palabra, pero no significa que vamos a llegar allá inmediatamente, ni que va a suceder un día a otro, ni que todo va a ser sencillo. Amén. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Es Amén. decir, cuando uno tiene una decisión firme en Dios, de creerle a Dios, de echar para adelante, entonces Dios también actúa a través de nuestra fe. Amén. Entonces eso me parece bien bonito e importante. Erley, ¿cuántos años tienes de cristiano al día de hoy? Bueno, el día de hoy voy para 6 años en el Evangelio por la misericordia del Señor. Y bueno, aquí estamos en sus planes, en el propósito de Dios. Dios me ha ayudado mucho, ya gracias al Señor ya estoy casado, que era un Si lo anhelo en mi conocí corazón, soltero, ¿sí? está casado. Era un anhelo en mi corazón y bueno, y gracias al Señor Dios me dio una mujer temerosa a Él y estamos allí sirviéndole al Señor, ella le sirve a Dios, yo también le sirvo y eso yo pienso que es lo más bonito, esa es la esencia de la vida de uno como cristiano, el servirle a Dios, no hay Bueno, más. justo hablando de eso, de que uno de tus deseos era casarte, ¿nos puedes contar un pedacito de tu historia de amor para aquellos que están orando por su idónea? Para dicen, Dios mío, quiero mi idónea. Cuéntanos un poquito de tu historia, sí, lo que Amén. puedas contarnos. Bueno, no, yo pienso que Dios cumple sus promesas, que cuando le creemos en Dios, a Dios y cuando esperamos en Dios, Dios sabe recompensar. Cuando nosotros nos damos a la tarea de pagar el precio, de confiar en sus planes, todo llega en el tiempo de Dios. A veces nosotros tendemos a afanarnos mucho. A veces decimos, pero Dios, ¿cuándo tú me vas a responder? Pero Dios, mira ya la edad que tengo. Yo a veces así le decía a Dios y no era en el tiempo que yo decía, porque a veces no estamos preparados. A veces decimos, yo me quiero casar ya, pero Dios que lo conoce todo, Él quizás dice, no, pero es que tú aún no estás preparado, hijo, aún te falta, aún tienes que prepararte, aún tengo que tratar contigo en estas áreas para cuando yo te dé esa mujer que va a ser para ti, tú puedas tratarla como ese vaso frágil que yo mando que tú la trates. Entonces, el consejo para esos jóvenes es que permanezcan en el Señor, que se guarden para Dios, que rechacen toda oferta de este mundo y que sea Dios quien les ponga el sentir de casarse con la mujer
que Él tiene en el plan de cada uno de nosotros. Yo pienso que cuando Dios tiene un plan contigo, Él se encarga de todo. Yo me acuerdo que, digamos, la historia con mi esposa, ya llevábamos meses en la iglesia ella y yo ni nos hablábamos, y mucho un saludo, y yo a ella la veía Hasta que sirviendo. Dios hizo algo. Yo a ella la veía sirviendo a Dios, ella me veía a mí normal, y de repente Dios empezó a obrar, empezamos a conocernos, empezamos una amistad muy bonita, empezamos a conocernos y todo, y eso sirvió como para que ella conociera qué tipo de hombre yo era en Dios y yo conociera qué tipo de mujer era ella en Dios. Y poco a poco todo se fue dando en el tiempo de Dios, ya empezó a crecer un sentimiento, empezamos a orar y hasta el sol de hoy, por la misericordia de Dios, nos casamos y aquí estamos. Pero todo ha sido en el tiempo de Dios. Eso es súper importante, no desesperarse, estar tranquilos y a, algo importante que decía es que de pronto a veces uno está en la iglesia, ¿cierto? Pero de pronto Dios no, como todavía no es el tiempo, todavía Dios nos guarda, nos tiene los ojos como vendados. Estamos cegados porque no aún no es el tiempo correcto para nosotros, para nuestra vida. Pero cuando es el tiempo, Dios mismo se encarga de quitarnos esas escamas de los ojos, ¿cierto? Para decir, uy, esta persona no la había visto antes, está como simpático, está simpática, ¿cierto? Y ahí las cosas, Dios mismo se encarga que de las cosas fluyan, porque en Dios lo lindo en Dios, cuando uno se apresura, es que en el tiempo correcto las cosas se van dando de manera muy suave, o sea, se van dando de una manera sin ninguna fricción y de pronto en el mundo se idealiza las relaciones, entonces como que si no lloro, entonces eso no es amor, espérate, en Dios no hay necesidad de llorar. En Dios lo que es de Dios trae paz, trae felicidad, trae tranquilidad. Lo que es de Dios en el tiempo de Dios te hace feliz en todas las áreas de tu vida. Entonces, no romantices el dolor, mejor busca a Cristo, pide ayuda, habla con tu líder y espera el tiempo correcto de Dios. A su tiempo, Dios hace que todo suceda. Entonces, bueno, tengo unas preguntas finales. Ya para ir cerrando, me gustaría un poco que pudiéramos conocer a Edley un poco más. Tengo unas preguntas, entonces esto es sencillo. Yo te digo una pregunta, tú me das la primera respuesta que se te venga. Okay. ¿Listo? Bien, entonces, ¿Biblia física o digital? Física. ¿Por qué? Es desde que voy a la iglesia la llevo y la seguiré llevando. Muy bien. ¿Culto en casa o en la iglesia? En la iglesia. Muy bien. ¿Evangelista o pastor? Evangelista. ¿Evangelista o maestro de la palabra? Evangelista. Oh, muy bien. ¿Versículo favorito de la Biblia? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tremendo. ¿Libro favorito de la Biblia? Libro favorito de la Biblia, me gusta mucho Romanos, ¿Por qué? porque es como la esencia del Evangelio. Muy bien. ¿Qué leíste hoy en tu devocional? Hoy en mi devocional estamos leyendo Génesis. Apenas estamos empezando con mi esposa en esta etapa, estamos en esa parte de Génesis y de ahí pasamos a San Mateo. Muy bien. ¿Libro recomendado que no sea la Biblia, diferente a la Biblia? Que no sea la Biblia. Hay unos libros muy buenos, están... Ahora mismo... No hay problema. A ver, ¿qué personaje de la Biblia te causa admiración? Hay muchos personajes de la Biblia que me causan admiración, pero me encanta Timoteo por la labor, por lo que se le encomendó, ¿sí? Y no era fácil, por la tarea que él tenía, por a quien tenía que, por a quien él tenía que seguir, ¿sí? Por el relevo que él iba a representar, porque su maestro era Pablo. Entonces, Timoteo me encanta por eso, porque Timoteo es ese tipo de jóvenes que se necesitan en este tiempo, que asuman la tarea en Dios, que quizás Timoteo en algún momento sintió temor, ¿sí? Pero allí estaba Pablo siempre animándole y Pablo siempre aconsejándole, pero Timoteo, él pudo hacer lo que Dios le encomendó y lo hizo de una manera como Dios le agrada. Muy bien. Para cerrar entonces, ¿qué recomendación le darías a alguien, a quien te escucha en esta hora,
basado en tu experiencia de vida con Dios, en tu historia con Dios. Bueno, la recomendación sería la siguiente, que si hoy te sientes quizás sin esperanza, quizás hoy te sientes que tu vida no tiene sentido, quizás has intentado probar muchas cosas, quizás has intentado de mil maneras y sientes que tu vida no cambia, hay una solución. La Biblia relata la historia de una mujer que padecía de un flujo de sangre. Y esa mujer, dice la Biblia, que ella había intentado de muchas formas el poder ella ser sana de aquella enfermedad. Pero la Biblia relata que ella no había logrado cómo ser sana, ¿sí? Y dice la Biblia que aproximadamente 12, 13 años llevaba esta mujer padeciendo de este flujo de sangre. No sé quizás qué tiempo llevas tú, quizás padeciendo de la soledad, quizás padeciendo de la falta de amor, quizás padeciendo de muchas cosas que el mundo da. Entonces, esta mujer, dice la Biblia, que escuchó hablar de Jesús y ella dijo estas palabras: si tan solo tocar el borde de su manto, llegaré a ser sana. Y esta mujer tomó la decisión de ir hacia Jesús y tocar el manto de Jesús. Y la palabra dice que esta mujer automáticamente tocó el manto del maestro. Dice la escritura que salió poder de Jesús y esta mujer pudo ser sana. ¿Qué nos lleva, qué nos quiere decir esta palabra? Que en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, si quizás hoy te encuentras en el mundo sufriendo, padeciendo, quizás hoy te encuentras lastimado, hay un Jesús que te está esperando. Hay un Jesús que aún tiene sus brazos abiertos para poder cambiar tu vida, que aún todo no está perdido, porque en este tiempo hay personas que quizás dicen: ya mi vida no tiene sentido. Hay personas que quizás han probado el alcohol, han probado la droga, han probado el sexo y eso no les ha resultado. Ellos cada día más se sienten más vacíos. Pero si pruebas a Jesús, si te atreves a tocar el manto de Jesús, tu vida puede ser transformada. Porque si Jesús pudo hacerlo conmigo, si nadie daba un peso por mí cuando yo estaba en la fiesta, cuando yo estaba en las discotecas, cuando yo estaba en las rumbas, por mí nadie daba un peso, pero hubo un Jesús que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Y ese mismo Jesús que obró en mi vida puede obrar también en tu vida. Así que el consejo en esta hora para esas personas que quizás se encuentran vacías es que hay un Jesús que está presto para amarles, para perdonarles y para transformar sus vidas. Eso fue tremenda recomendación. Entonces, esa ha sido mi historia con Dios y en particular la historia de Erley Hurtatis, un gran joven de Dios que sabemos que Dios va a seguir usándolo para cumplir su propósito en él. Y bueno, si tú que me estás escuchando, Dios ha hablado a tu vida y este testimonio ha tocado tu corazón y es la primera vez que aceptas a Cristo, te invitamos a que esa decisión que has tomado la puedas llevar a que siga siendo vigente cada día en tu vida, que busques de Dios, que te congregues, que vayas a una iglesia y que sigas perseverando en Dios, porque como lo vemos en la vida de Erley, que Dios lo ayudó aún en los momentos más difíciles y Dios lo levantó y le dio una familia hermosa, así también Dios lo puede hacer contigo. Y si tú que estás allí eres cristiano y estás escuchando, que esperamos que este testimonio haya sido un impulso de fe para creerle en el Dios que un día te prometió algo, porque todo lo que Él promete, así lo ha de hacer. Entonces, recuerda compartir este testimonio para que más personas sean bendecidas con la palabra de Dios, con lo que Dios hace en hombres comunes, pero que saben que tienen un Dios todopoderoso. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en un próximo episodio de Mi Historia con Dios. Bye bye.